Estamos el día de hoy aquí con la doctora Carolina Sofía Navarrete. Nos va a contar sobre su desempeño, su historia, su trayectoria en el mundo de la economía de los recursos naturales y las finanzas. Brevemente una presentación de ella. Ella es contadora, es economista con especialidad en recursos naturales y doctora en economía. Ha sido consultora, es académica y asesora en proyectos sustentables. Y bueno, es un honor estar aquí con ella el día de hoy. Y Carolina, me gustaría preguntarte primero, quién eres, cómo te defines, si nos puedes contar un poquito más de ti. Sí, hola Daniel, muchas gracias por invitarme, por considerarme para estar en tu espacio y con de todas las personas que te siguen. Y pues bueno, ¿quién soy? Yo soy una mujer duranguense, siempre recalco eso, me siento muy orgullosa de donde he nacido. Em, yo estudié la carrera de contaduría pública y luego porque como que luego me dicen como que contaduría, economía, recursos naturales, como que pareciera que no tiene mucha conexión, pero estudié la carrera de economía, sin embargo siempre me llamó mucho la atención como la parte social, por eso es que quise estudiar la parte de la maestría y doctorado en economía, pero por ese enfoque de la parte más social, ¿no? Y entender el mundo económico. Pero también, te digo, en esta parte de la curiosidad es, bueno, ¿y qué pasa con los recursos naturales? Yo tuve la experiencia de trabajar un tiempo acá en Durango en el INIFAP, que es un centro de investigación orientado a la investigación forestal, agrícola, pecuaria, y desde entonces me llamaba la atención. Yo estaba pero en la parte administrativa. Me gustaba mucho, pero ver la parte de cómo pudieran administrarse en términos económicos los recursos naturales para el beneficio de las comunidades. Y aparte, me imaginaba yo también en ese momento como decía, ay, recursos naturales, como que de pensarlo como que me relajaba, ¿no? Qué padre, andar como en el bosque, en las comunidades, yo decía, qué padre. Y entonces por eso cuando entré a estudiar economía en la UNAM, yo escogí el campo o el área de recursos naturales y desarrollo sustentable. En una primera etapa, en la maestría, estuve trabajando con comunidades de Oaxaca, todo muy padre. Conocí otro México, es totalmente algo distinto a lo que yo veo aquí en Durango, pero pues yo siempre tenía el espíritu, bueno, pero yo quiero estudiar pues mi estado, o sea, Durango, de las mayores reservas forestales del país, el mayor productor forestal de México, ejemplo a nivel nacional en cuanto a conservación. Dijo, yo quiero estudiar Durango. Entonces, ahí fue cuando en el doctorado dije, no, mis proyectos de investigación van a ser enfocados a Durango y a eso me dediqué a estudiar políticas forestales acá en el estado de Durango y cómo influye la parte de la capacidad que tiene la gente de organizarse, de ponerse de acuerdo, pues para que estos programas pues tengan una mayor relevancia para ellos y para la conservación de los bosques. Y ahora que nos estás comentando tu experiencia en la economía de los recursos naturales, ¿cuál es la diferencia entre esta economía en la aplicación, en la vida real, más allá del discurso o de la parte teórica? Fíjate que este es un tema muy importante. Mira, por el lado en la parte individual, voy a ir como por niveles, ¿no? En la parte individual, sí me he fijado que hay veces que decimos las personas, sí, a todos nos importa, o quién diría, una persona medianamente sensata, quién diría, no, a mí no me importa el medio ambiente. Por supuesto que no, decimos que nos importa. Pero luego ya a la mera hora, se ve, ¿no? Se ve en nuestra manera de vivir, nuestros patrones de consumo, en nuestra disposición a conservar, de aportar, de hacer algo, aunque sea tantitito, por cuidar el medio ambiente. Ahí es donde está el reto. Entonces veo que a lo mejor, como personas, a veces sí nos quedamos en el discurso. Yo misma lo vi cuando yo estaba cuando yo entré a la maestría y aunque estaba en esta área, eh, aunque yo estaba estudiando, o sea, pasó tiempo para yo misma empezarme a cuestionar, de decir, bueno, y yo como persona, como ser humano, ¿qué estoy haciendo desde mi pequeña trinchera en lo individual por el medio ambiente? Entonces dije, caray, creo que sí tengo que hacer a lo mejor pequeños detalles, pero para cambiar o para aportar, ¿no? Al medio ambiente, para aportar a mi sociedad, para involucrarme más con mis vecinos, para hacer algo, pequeñas cosas, pero que influyen en la sustentabilidad. En la cuestión a nivel gubernamental, por supuesto, no se diga. Luego los gobiernos se agarran muchas veces de estos discursos, incluso con empresarios también. Y incluso eso se ha analizado mucho y se ha criticado mucho que se agarran de estos discursos pues, para dar una buena imagen. Pero realmente a la mera hora se quedan muy cortos las acciones que, que vemos. A veces creo que nada más son como acciones más como de imagen, de que, ay, sí, no tires basura, de que, ay,
no recoge tu basura, cosas así, ¿no? Pero no hay cosas más profundas como pensar, por ejemplo, yo lo veo aquí en mi ciudad, ¿no? Sí, vamos a poner más, por ejemplo, ayer pusieron que un camión para recolectar basura, que un camión como especial para recolectar basura, por supuesto que está bien, pero yo lo que veo aquí en Durango, en el municipio, es urgentísimo e importante pensar un sistema de transporte colectivo eficiente, limpio, porque son unas verdaderas fumarolas, porque hay como cosas más importantes que a lo mejor esos detalles, a veces yo así lo creo, y bueno, pues se juega la medida los gobiernos y las empresas. Y en las comunidades hay mucha concientización también de parte de las personas. Ha habido mucho cambio hacia conservar, hacia cuidar, hacia involucrarse en este tipo de temas, aunque también hay retos que vencer, como el hecho de que logren más autonomía las comunidades, que no dependan tanto de los apoyos del gobierno, que digo, no es que no se los den, pero sino que ellos puedan por sí solos desarrollarse, que tengan esta visión de aprovechar sustentablemente sus recursos, que sí lo hacen, aunque creo que a veces como que creo yo que a veces les falta como esa visión un poquito más empresarial, no una visión empresarial despiadada, que agote con los recursos, sino más equilibrada, ¿no? O sea, que no nada más es como conservar y dentro de los apoyos sino tener una visión más de empresarial, pero cuidando sus recursos. Ha avanzado bastante en las comunidades, pero todavía ahí hay ese tipo de retos, ¿no? Como de tener esa visión de vamos a crear más empleo nosotros mismos o vamos a echar a andar más nuestras empresas que ya tenemos, no nada más por abajo de la capacidad, sino a la capacidad que podemos trabajar como empresas comunitarias, ¿no? Y forestales o de las zonas rurales. Y gracias. Y Caro, me surge una pregunta ahora que hablabas de que hay distintos niveles de ejecución. Y bueno, me pongo a pensar que a nivel individual uno puede tomar acción, pero a nivel de gobierno, ¿qué tan difícil crees que es alinear incentivos económicos con la conservación y el desarrollo sustentable? Incentivos económicos, mira, a ver, ahorita lo que yo más bien recuerdo, ahorita más bien ha ido más hacia temas de impuestos verdes, como el IEP, por ejemplo, la creación de mercados, como el pago por servicios ambientales, o los mercados de carbono. Em, de repente sí hay algunos tipos de incentivos, con eso sí estaría un poquito menos familiarizada, porque estos, los que te menciono, son como que los que más, por lo menos yo me he conocido más. Luego de repente sí hay otro tipo de incentivos, como por ejemplo que si inviertes en tecnología eficiente, puede haber una deducción fiscal más inmediata o más pronta, eh, o financiamiento para invertir en tecnología eficiente. Sí lo hay, eh, sin embargo, creo que son como más comunes o los más directos o los que más están como aquí a la mano son toda la parte regulatoria. Justamente ayer entró la parte de la nueva ley de economía circular, todas las normas oficiales mexicanas, está toda la parte de estos pagos por servicios ambientales, que es como de los mayores programas de conservación del país. Está también el pago de mercados de carbono. Los incentivos, pues sí hay, por ejemplo, como esta parte de a lo mejor como financiar proyectos, darle prioridad a ese tipo de financiamientos de emprendimientos verdes. Sí los hay, como yo lo he visto, por ejemplo, en la CONAFOR, que financia mucho este tipo de proyectos, aunque luego para acceder a ellos sí puede ser a veces sí es un tanto muy burocrático, ¿no? O sea, mucha papelería, muchos trámites, hay que concursar con un montón de gente que también está concursando por ellos. Entonces, como que para lograr los incentivos, sí hay, pero son como un poquito más difíciles de acceder para la parte regulatoria y de que te cobren algún impuesto, pues eso sí, como que es para todos, ¿verdad? Entonces, eso es muchísimo más fácil que los pagues, pero sí puede ser un poquito más difícil acceder a esos incentivos, creo yo, desde lo que he conocido. ¿Y cuáles serían las virtudes y los errores al diseñar las políticas públicas? A ver, en esta parte fíjate que he estado, sobre todo en las partes de políticas públicas del sector forestal, que es donde yo más me he movido, desde que yo lo empecé a seguir por ahí desde 2016, ya hace tiempo, ya 10 años, que entré al doctorado, egresé en 2020. Creo que sí ha habido una evolución de las reglas de operación, de a quién, cómo, cuándo, en qué formas se les dan estos programas de apoyo
para pues beneficiar a la gente de las comunidades rurales en cuanto al sector forestal, ya sea para, por ejemplo, hacer empresas sostenibles o que haya mejoramientos de las empresas que hay para la eficiencia energética, para utilizar, por ejemplo, en lugar de energía eléctrica, pues utilizar biomasa forestal. O sea, hay muchos temas ahí importantes. Ha habido una evolución. Por ejemplo, ya en los últimos años se ha incluido esta cuestión de perspectiva de género para incluir y darle apoyo a las mujeres para que no se queden rezagadas y, por ejemplo, darles apoyo de, ok, a lo mejor no tienes dónde dejar a tus hijos o quién te haga la comida para asistir a un curso de capacitación o para ir y atender la empresa o para asistir a la parte de conservación de alguna centro donde estén conservando, etcétera. Hay una parte que dice, bueno, le podemos dar un monto asignado para que tenga ella con quien encargar a sus hijos o que las mismas mujeres se organicen a ver quién cuida a los niños. O sea, ha habido como que cosas muy interesantes en ese aspecto. Yo creo que la limitante aún sigue siendo, por otro lado, eh, que luego sí hay mucha, pues sí, los temas de todos los requisitos, ¿no? De la burocracia, de meter un montón de papelería y de formatos y de solicitudes y de comprobar, desde antes de qué quieres hacer, cómo, cuándo, o sea, pide, pues sí, hay como, y en ese mismo, por esa misma burocracia y a veces rigidez de los documentos, de los requisitos, se pueden dar algunos vicios, ¿no? Algunos, la gente puede al salirse ahí por algunos recovecos, que la misma, por la mejor lo ha reconocido, dicen, ¿no? A veces que nos meten algún golecillo, porque pues la misma gente ahí quiere como brincarse pues, esas reglas tan rígidas. Y a la vez quizás como un círculo vicioso, porque quizá como ven que luego les meten golpes, dicen, pues nos vamos a poner todavía más rígidos, no sé. Pero creo que quizá la desventaja a veces es, sí hay como un montón de requisitos, de papelerías y de trámites, ¿no? Que quizá la autoridad, a lo mejor, pensándolo desde su lado, pues es comprensible. Digo, si vas a entregar recursos, si vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en estos programas, en estas políticas, pues obviamente tienes que asegurarte lo más posible de que estén bien dirigidos. Pero luego a veces sí en esa necesidad de controlar, de ser más eficaces, puede hacer que no sean tan eficientes. Sí, y bueno, ahorita me llamó la atención que hablabas también un poco de tu desarrollo en el doctorado y bueno, me parece que analizaste instituciones, servicios ambientales, analizaste una situación muy particular en Durango y bueno, no sé si nos quieras compartir tu experiencia en el doctorado, qué fue lo que hiciste, de qué trató tu tesis y después de terminar tu tesis o tu doctorado, qué retos tuviste, ¿no? Ya, claro. Sí, mira, deja por cierto, aprovechando, les presumo que derivado de mi tesis, yo, pues ya, se presentó y todo, y en 2023, si mal no recuerdo, 2023, la presenté a esa tesis a un concurso del CEDERSA, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, y quedó dentro de los tres primeros lugares, quedó en el segundo lugar. O sea, son proyectos que eran meter el proyecto y se premiaba y se publicaba aquellos proyectos, como en el caso, en este caso mi tesis, que se consideran contribuyen a la labor legislativa en temas de desarrollo sustentable y soberanía alimentaria. Entonces, bueno, ahí nada más ese comercial, ¿no? ¿De qué trata mi tesis? Es justamente, lo vemos desde la parte de la economía institucional, o neoinstitucional y el gobierno de los recursos de uso común de Eleanor Ostrom, que es básicamente, bueno, cómo la gente tiene esa capacidad de desarrollar instituciones, entendiendo instituciones como esa capacidad de organizarnos, de poner reglas, normas, formales o informales, eh, de sancionarnos también cuando no se cumplen las cosas, de ponernos de acuerdo, de participar, de que haya un liderazgo, o sea, ese tipo de instituciones. Y generalmente justo las políticas públicas, o sea, se refiere como Ostrom a las instituciones de la misma comunidad, cómo pueden lograr que se conserven los recursos naturales. Pero aquí el punto es que justo una política pública, si es una institución, porque viene pues de una organización, en este caso la CONAFOR, ellos ya ponen sus reglas, y si es una institución, al final de cuentas es una manera de organización, pero desde el exterior. Entonces, mi idea aquí es, bueno, si Eleanor Ostrom dice que la misma gente puede y tiene la capacidad de organizarse, ¿por qué están interviniendo tanto estos otras instituciones externas? ¿O hasta qué punto es importante o es necesario que se involucren o que no? Porque a final de cuentas también, tradicionalmente en México, pues siempre ha habido como esta participación del gobierno en estas zonas rurales y comunidades forestales y todo. Entonces, ¿hasta qué punto es importante o hasta qué punto
¿No es? Porque también ha habido casos de que las comunidades de plano no se organizan y sí hay, puede haber y si los dejas totalmente libres, sí puede haber un total deforestación en este caso. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto son las instituciones internas? ¿Hasta qué punto es la intervención de fuera? O sea, como mediar. ¿Qué tanto sí, hasta qué tanto no? O sea, ¿qué tanto sí deben de participar? ¿Qué tanto debe de participar agentes externos? ¿Qué características deben de tener esas instituciones o esa institucionalidad interna de las comunidades? Y eso cómo afecta en los resultados del programa. Eso fue lo que trataba mi tesis, ¿no? ¿Cómo interactúan, qué características debe tener esta organización para que este programa, pues, dé, y qué resultados da, o qué resultados da con base a las características actuales que hay? Y lo que vimos es que yo creo que es como en todos los resultados, y te los quiero poner como en términos de nuestra casa, que justamente es un bien común. ¿Y qué pasa muchas veces en nuestra casa? Que si está uno y luego está el hermano o la hermana, y está el papá y la mamá, y eso es algo muy típico, ¿no? De que pues todos se supone que debemos de participar en organizar y cuidar la casa, ¿no? En limpiarla, en barrer, en limpiarla, todo. Pero luego no falta que alguno dice, no, yo no, o se hace pato, se hace lo que llamaría Ostrom el polizón. Y entonces, ¿qué pasa? Y luego tú dices, ay, pero yo siempre sí lo hago, ¿no? Cada vez que me toca, yo hago mis labores, pero fulanito, mi hermano, no lo hace. Entonces, ¿qué dices tú? Y luego, aparte, mi papá no le dice nada, nada más está sobre mí de cuando yo no hago o si hago. Entonces, ¿qué dice uno? No, pues yo tampoco ya no voy a hacer. Pues como nada más, o te rebelas o protestas o dices, no. En cambio, si ves y dices, ah, caray, yo me puse, pero también mi hermano se pone y todos nos ponemos, o sea, todos estamos contribuyendo, las fricciones pueden disminuir. Dices, ah, caray, pues todos estamos participando, no, pues ya lo hizo él, pues también me toca a mí, entonces mejor ni digo nada para que no haya fricción. Algo similar ocurre en los ejidos. Cuando las personas ven que, bueno, ok, yo estoy participando, estoy yendo a conservar, estoy yendo a limpiar los caminos, estoy yendo a hacer recorridos en los bosques para ver que todo esté bien, que no haya incendios, etcétera, etcétera, que haya britas cortafuego, todo, pero, pero no, pero veo que mis demás compañeros no van, o nada más van cuando se va a repartir el apoyo que nos llegó, pues obviamente la gente se empieza a molestar, empieza a haber fricciones, y luego si no hay un comisariado ejidal o una autoridad que les diga, o una asamblea ejidal que diga, todos tienen que participar, o los que no participen va a haber alguna sanción. Si no hay eso, se hace peor, se hace un conflicto. Por el contrario, cuando la gente vemos y participa, y, pero la asamblea gira y en conjunto, dices, todos participamos. Y en esa medida que la gente participa, se reducen las fricciones y la gente ve con mejor ojos los resultados del programa, tanto en conservación como en la distribución de los recursos económicos y en el uso que se le da a esos recursos económicos. O sea, la gente queda más satisfecha. Hay menos fricciones, pero aparte como se involucra, se dan cuenta de justo en qué se utilizó el recurso, si se utilizó, bueno, obviamente para labores de conservación, pero también puede utilizarse algunos remanentes, algunos que lo utilizan que para beneficiar la escuela, que para beneficiar los caminos. Entonces, ah, caray, pues creo que sí nos ha ayudado, ¿no? Y se motivan para seguir participando. Entonces, esto es lo que Austin llama como la parte de la reciprocidad. Cuando todos estamos de acuerdo y lo cumplimos, hay esa reciprocidad. Yo doy, pero tú también estás aportando y pues las cosas van fluyendo. Pero también siempre aquí, específicamente para el caso mexicano, porque sí es importante como, o tradicionalmente o históricamente hay esa participación del Estado o del gobierno a través, por ejemplo, en este caso, de CONAFOR. Entonces, ¿qué dices? Pues es importante como que esta también participación en cuanto a financiación y también poner algunas reglas del juego de cómo y cuándo se dan estos apoyos, bajo qué características, qué actividades tienen que hacer para conservar el bosque y todo esto. Entonces, sí, sí es importante, pero sobre todo lo más importante es esto, que la gente se ponga las pilas para trabajar. Ahí está esa parte de la institucionalidad y cómo esa institucionalidad hace que haya algo de desarrollo en diferentes niveles del programa, de los efectos del programa. Wow, pues me parece muy interesante todo el planteamiento, las conclusiones a las que llegan y estas interacciones que hay entre las comunidades y las personas y esa conclusión de que la reciprocidad, cuando alguien hace alguna acción positiva y hay reciprocidad, se eliminan las fricciones, ¿no? Como en las relaciones de pareja, como en las familias, como en relaciones de grupo, ¿no? Y cómo esto se fue aplicando a los recursos naturales, ¿no? Entonces, que me parece eh, pues una situación bastante interesante. No me sorprende porque somos humanos, somos personas y es parte de nuestra naturaleza. Y me gustaría preguntarte, porque sé también que has hecho consultorías
de forma independiente y también consultorías financieras. ¿Cuáles son los retos que ves en las organizaciones, en las empresas, en los negocios sustentables? ¿Qué retos hay? Yo creo que, por ejemplo, igual no hay como que de diferentes ámbitos. Ahorita me decías por ejemplo, en cuanto a las comunidades que yo he visto, en las empresas forestales o en las empresas rurales, ¿no? Que están relacionadas con esto del medio ambiente. Sobre todo aquí, luego falta a veces, hay como que un conjunto de cosas. Muchas veces ya tienen incluso la maquinaria, ya tienen la materia prima, y a veces por, quizá puede hacer como alguna cuestión de capacitación o de mala información o quizá pues ya actitudes ya como parte de quizá, no sé, de la idiosincrasia o de la cosmovisión, luego no echan a andar o sacan el mayor provecho de esa capacidad instalada que tienen, ¿no? Me tocó el caso, por ejemplo, de un aserradero que igual, pues ya, o sea, es una comunidad forestal, tiene su aserradero, cumple con todos los requisitos, pues, legales pues, para procesar su madera, ¿no? Y tienen, o sea, realmente, pero la verdad está subutilizada, o sea, muy subutilizada, incluso a veces ni siquiera lo utilizaban o lo rentaban. La razón era de que, porque cuando tú vendes madera en pie, no lleva IVA, pero cuando lo aserras, se considera que ya tiene un valor agregado, entonces ya tiene IVA. Entonces, no lo hacían que porque, bueno, no, porque vamos a pagar IVA, o a veces las personas, como pues todos son como ejidatarios y tienen como derecho a participar en esa empresa, pues luego, ahora sí que es como que, pues hoy ya no voy, pues porque yo soy dueño también, soy accionista o soy ejidatario, ¿no? Entonces no voy hoy no voy a trabajar. Entonces, eso no se puede hacer, entonces estás consciente en una organización debe haber pues horarios, debe haber metas, debe haber una planeación financiera, no tenerle miedo a esta cuestión de que, que vamos a pagar impuestos. A veces no sé si sea no logro aún todavía como comprender al 100% si es como por una falta de visión, una falta de conocimiento, una cuestión de desinformación. Entonces, eso pasa mucho. Igual en otras, y cuestiones similares pasan en comunidades que tienen sus empresas en estos lugares de que ya tienen igual toda la capacidad instalada, la maquinaria, el laboratorio, de diferentes áreas, ¿no? Puede ser aserradero, artesanías, muebles, o sea, y está subutilizada porque dicen, ay, es que no puedo, no, es que no puedo ir a trabajar porque pues tengo que hacer eso, tengo que atender a fulano de tal, o porque me voy a ir a Estados Unidos unos meses a visitar a un familiar, cosas así. O sea, quizá tengan, o sea, no quiero como juzgarlos, como mal juzgarlos, o sea, necesitaría yo como que están en la situación, trato de comprenderlos o comprender qué hacen. Quizás sea, a lo mejor tienen otra cosmovisión de la vida, o sea, puede ser, ¿no? A lo mejor yo acá estoy en la ciudad y yo digo, no, pues si tengo una empresa es desde tempranito y de lunes a viernes, ¿no? O lunes a sábado. A lo mejor no es que tengan mucha falta de capacitación o a lo mejor simplemente tienen otra forma de ver la vida. La verdad ahí sí todavía tengo como que esas dudas. De hecho, yo tengo ahí la inquietud porque acá en Durango también están las comunidades menonitas, pero ellos son como muy autónomos, como que no se mezclan con el resto de las personas que vemos, o sea, con el resto con los mexicanos, pues, aunque ellos también son mexicanos porque acá nacieron. Pero me fijo que ellos son muy productivos y muy trabajadores y sus empresas son muy prósperas. Pero ellos no, o sea, como que nada más son ellos, ¿eh? Entonces, como que tienen otra cosmovisión o visión de las cosas, otra mentalidad, o quizá otra capacitación, otra formación, no sé, o sea, esto es una idea que traigo desde ese tiempo de hacer un proyecto de investigación, justo como para comparar esa parte institucional de ambos tipos de comunidades. Ahora, ya en la parte de acá, en las zonas urbanas, lo que yo he visto es lo que le falta a veces a las personas, sobre todo a los micros y pequeñas empresas, puede ser en la parte, algunas veces fiscal, otras veces de administración no financiera y otras veces de organización de procesos del trabajo. Ajá. Eventualmente se van perfeccionando sobre la marcha, pero también hay veces que por diferentes circunstancias, a veces hasta por cuestiones hasta personales del liderazgo que hay, se quedan atorados por cuestiones organizativas, ¿no? Que a lo mejor se pueden fácilmente resolver con un buen reglamento interno de trabajo y cumplirlo, o sea, nos vamos, si te fijas, nos vamos otra vez a la parte institucional de cómo se organiza la gente, y a veces no se hace eso, o a veces, a veces me ha tocado gente que, pues, a veces hay desde muy pequeñas empresas hasta ya más grandes empresas,
y no se dan como la oportunidad de invertir a lo mejor en un contador para que les lleve bien sus finanzas. De repente también soy consciente que hay empresas muy pequeñas que pues, no tienen como que esa capacidad, o sea, porque hay muchas realidades en México, ¿no? Lo ideal es que todo el mundo tuviera un contador y un médico de cabecera y así. Pero a veces también digo, bueno, pues hazlo a veces con una aplicación de celular, ¿no? Baja, descárgate una y ahí registra tus ingresos y egresos, o en un Excel, o en una libreta, y a veces tampoco eso se hace. A veces dicen que es por falta de tiempo, pero otras veces es por cuestiones de, pues a lo mejor también de disciplina. Entonces, las realidades son diferentes dependiendo del contexto y del tamaño de las organizaciones, pero son básicamente en estas áreas. Y, por ejemplo, ahora que estás mencionando ese punto de la contabilidad y la educación, el sistema, las instituciones, ¿tú crees que la contabilidad y la planeación pueden ser claves para la sustentabilidad? ¿Pueden apoyar a la sustentabilidad? ¿Cómo podrían hacerlo? Sí, 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 definitivamente. Mira, de entrada, el hecho de que simplemente que tengas una contabilidad, también eso pasa mucho incluso en las empresas ya más grandes, más formalmente establecidas, que ya tienen alguien que les lleve la contabilidad, ya sea un despacho externo o que tengan sus propios contadores. En ocasiones hay veces que nada más se lleva la contabilidad como mero requisito fiscal, ¿no? Pero realmente, si se lleva como es, si se utiliza como es, y ahí tenemos pues solo puro para tomar decisiones. ¿Por qué? O sea, porque realmente estás viendo, o sea, yo lo hago, ¿no? Estás viendo en qué estás gastando más, qué es lo que te está dejando más ingreso, dónde es donde hay más salidas de dinero, de las inversiones que uno va haciendo, sea cual sea, cuáles son las que más están redituando. Entonces, eso de entrada es beneficioso para el negocio. Ahora, en cuestión de la sustentabilidad, como sabemos, hay empresas dependiendo obviamente también de su tamaño y de su giro, que sí tienen más obligaciones en temas de sustentabilidad, ¿no? A lo mejor las grandes manufacturas o incluso las empresas forestales, los aserraderos, ¿no? O sea, de que tengan madera de un manejo forestal sustentable y todo esto, que a lo mejor no es diferente a otra empresa más pequeña y de otro giro. Ok, pero ya sea que por cuestión de obligación y regulación estés obligado a estas cuestiones de sustentabilidad o de economía circular o de reducción de emisiones o de manejo de residuos, o que a lo mejor es en una empresa pequeña, pero pues tienes esa conciencia ambiental, ese deseo ambiental de sustentabilidad. En cualquier caso, justo viendo tus reportes, puedes decidir hasta dónde sí puedes y no invertir en sustentabilidad. Yo te pongo mi caso como ejemplo para como explicar eso. Yo voy viendo cómo voy manejando o sea, voy registrando todos mis ingresos y egresos de mi negocio, ¿no? De aquí de la consultoría, donde adicionalmente tengo una línea de productos de cosmética natural. Y entonces, ahí justo voy viendo, muy bien, yo quiero cosmética natural justamente por tratar de cuidar más la cuestión ambiental. Ok. Y yo digo, bueno, ¿cuánto me cuesta un producto? Pero luego yo dije, pero ¿sabes qué? Pero adicionalmente yo quisiera transitar de lo mejor de envases de plástico a envases de vidrio, que no sean, pues tratar como que de reducir esa huella ecológica, ¿no? eh, que sean más fáciles de reciclar y todo. Entonces ahí voy viendo mis costos unitarios, digo, bueno, ¿y cuánto me costaría agregar, por ejemplo, un envase de vidrio a diferencia de un envase de plástico? Y sí, efectivamente aumenta el costo, pero obviamente también puedes aumentar el precio, además de que la presentación es mucho mejor. Y también voy viendo, bueno, ¿qué pasa si compro yo mis insumos o tengo proveedores locales y lo tengo registrado? ¿Y qué pasa si a lo mejor que sale mucho más barato comprar con proveedores chinos, o sea, de AliExpress, de Chain? Pues bueno, ahí justamente teniendo la contabilidad y los registros es donde te puedes dar cuenta de cuál te sale. Obviamente sale más económico estos productos chinos, pero también puedes ver que con productos a lo mejor locales justamente a lo mejor son más sustentables, vas a tener una mejor imagen, puedes tener de decir, ¿sabes qué? Estoy comprando y promoviendo la economía local, o sea, todo este tipo de cosas, pero sí, sí es importante como ver primero qué tengo, cuánto me va a costar, pero también qué beneficios voy a obtener, qué imagen me va a proporcionar. A veces simplemente la sustentabilidad no es nada más la cuestión ambiental, ¿no? También es la parte económica y social. Una empresa, ¿no? De todos los tamaños. La parte económica, pues, es pagar, por ejemplo, una nómina, pagar un sueldo. Eso también es importante para la sustentabilidad, brindar un trabajo decente, ¿no? Con la seguridad social. Ahora, si yo veo en mis registros contables que estoy muy apenas al día
que no puedo pagar una nómina, que a lo mejor la necesito, pero que si ahorita no puedo pagarla, pues dices, híjole, pues a lo mejor, ¿para qué contrato a una persona sin seguridad social? Quizá eso no sería lo más recomendable para la cuestión sustentable, en la sustentabilidad social, pero podemos explorar alternativas. Por ejemplo, está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que aunque no son empleados, son aprendices que en determinado momento pues, te pueden ayudar a aumentar la productividad de tu negocio. Ajá. Luego también hay veces que simplemente, ¿no? También pagando los impuestos necesarios, el IVA, el ICR. eh, Ahora hay, por ejemplo, esquemas como regímenes como el Recico, que es muy bajito lo que pagas de ISR. Entonces, si llevas tu contabilidad bien, tus registros, tu facturación, puedes pagar, contribuir, estar bien con esa, dormir a gusto sin pensar que te van a fiscalizar, pagando poquito, porque no es una gran tasa y pues es una manera de también llevar esa parte de la sustentabilidad ahí en esa parte del pilar de la economía, ¿no? O sea, eso nos ayuda como que en diferentes pilares, lo ambiental, lo social y lo económico. Sí, bueno, pues qué interesante cómo una visión más integral se van acomodando e incorporando todos estos elementos. Y, por ejemplo, ¿cuál crees que es el futuro hacia dónde nos dirigimos? Y en ese futuro, ¿qué tipo de profesionistas necesitamos crear? Tengo entendido que tú fuiste o eres docente e investigadora, entonces probablemente em, tienes esos elementos, esas herramientas para vislumbrar el futuro y tratar de aportarnos luz para saber qué tipo de profesionistas necesitamos. Ya, claro. Sí, mira, ahora justamente con lo de la inteligencia artificial ha habido mucho temblor al respecto de cuántos empleos va a sustituir la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, hace poco leí en alguno de los reportes de sustentabilidad del que da la ONU, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que nos decía como que no teman de qué profesiones van a ser desplazadas por la IA, porque realmente la IA es para ayudarnos, ¿no? Pues, para ayudarnos en educación, en salud, pues en N temas, ¿no? Pero realmente, mm, con todo lo que está pasando y los múltiples cambios que hay, no me atrevo a decir como cuáles profesiones pudieran ser más pertinentes para el futuro, porque aparte sería con base a qué criterios y también con base a cuáles pudieran o no ser sustituidas por la IA, etcétera, etcétera. Mm, Quizá a lo mejor eh, tareas muy mecánicas ya no van a ser como oficios tan pertinentes, pero realmente no me atrevería a decir como que la de ciencia de datos o las de ingeniería en inteligencia artificial, porque al final de cuentas también siempre va a ser importante, o sea, por supuesto, bienvenida a todo lo que es tecnología, o sea, justamente cuando es utilizada para la sustentabilidad, pero siempre es importante el contacto humano, ¿no? O sea, profesores, psicólogos, médicos, o sea, yo creo que siempre es muy importante el contacto humano, entonces no estoy tan segura de que, si bien todo lo que es tecnología es importante, o sea, no podía decir, no, pero pero no quisiera dejar como, por ejemplo, de fuera las humanidades o las partes sociales, ¿no? O sea, dejar de fuera, no sé, literatura, filosofía, artes, o sea, no me atrevería a decirlo. Lo que sí puedo pensar es que en todas estas áreas y profesiones, de las diferentes áreas de conocimiento, humanidades, sociales, ciencias exactas, naturales, yo creo que la inteligencia artificial, la tecnología, puede ser una muy buena, pues una excelente alternativa para ayudarnos a hacer mejor cada vez nuestros trabajos. Nada más lo único que yo últimamente, yo he reflexionado mucho al respecto es que ojalá que sí se esté utilizando la IA y cualquier inteligencia y cualquier tecnología para la sustentabilidad, porque ¿qué pasa, no? Cuando empieza todo este boom tecnológico por ahí de los años 20, pues todos decíamos, no, vamos a trabajar menos, vamos a descansar más, vamos a vivir mejor, porque pues todo lo van a hacer las computadoras y así, pero pues realmente no sé qué ha pasado, que la economía ha ido bajando, los empleos han sido cada vez más precarizados y irónicamente trabajamos más y más y más, o sea, por eso hay tanta cuestión de moving laboral, de burnout, de todo esto. Entonces, está extraño, que ya a lo mejor ya será tema de otra conversación, pero pues bueno, a lo mejor desde nuestra trinchera individual, sí decir, voy a utilizar la IA, la tecnología, desde mi profesión para pues el beneficio o el uso de mi profesión. Y en este entorno de incertidumbre y pensando en que tú te dedicas a las finanzas, al desarrollo sustentable, das consultorías, y imagina que te encuentras con la Caro que tiene 20 años.
con tu yo del pasado, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? ¿Qué consejo le darías a la Caro de 20 años? Híjole. Ay, no sé si sea apropiado decirlo por YouTube. ¿Te creas? Yo, ¿qué consejo le daría? Mira, y justo va relacionado con una pregunta que me hiciste, que se me pasó comentártela, en esta cuestión que me dijiste de cómo fue la vida después del doctorado. Yo tuviera ahorita 20 años, y pues, mira, eh, el consejo sería que, pues, es que no sé si sea un buen consejo o un mal consejo, pero sería de que las personas, para bien o para mal, lo que importa muchas veces, sí, es pues el capital social en el sentido de las relaciones y a quien conozcas. O sea, pues te digo que no sé si sea un buen o un mal consejo, a lo mejor me hubiera enfocado a eso. Ahora, eso no quiere decir porque hay una postura que habla sobre que hay gente que dice, no, ¿para qué estudias? Y pues nada más metiéndote en la política o teniendo una buena palanca, una buena relación, te puedes acomodar muy bien en el gobierno o en una empresa o en lo que sea. Pero el punto aquí es, no, el problema no es de que estudies, o sea, el problema es de que se le da preferencia, hay ese vicio de compadrazgos, ¿no? O sea, el problema no es estudiar, el problema es el vicio de los compadrazgos. Entonces, quizá yo, ay, ese mal consejo, a lo mejor lo haría, o sea, de seguir igual preparándome, buscando, porque la verdad siempre me esforcé y me sigo esforzando cada día por tener un pensamiento que cuestione, digo, sí, pues crítico, o sea, lo más medida de lo posible, ¿no? De informarme, de ver diferentes visiones del mundo. Eso me ayudó mucho estar en la UNAM, el tener diferentes visiones de la vida, de la economía. Hay personas de todos los tipos de pensamientos. Entonces, eso, por supuesto que lo volvería a hacer, pero no sé, a lo mejor sí me volvería más de que, a ver, pues, ¿dónde está la relación, el contacto, ¿no? No sé, a lo mejor es un muy mal consejo, espero no me funden. Bueno, ahora vámonos al futuro. ¿Cómo imaginas el futuro de las finanzas, el futuro del país, el futuro de la sustentabilidad? ¿Hacia dónde vamos? Híjole, mira, yo lo que creo es que como en términos de finanzas sustentables o desde la sustentabilidad, mm, yo creo que va a haber, sí hay avances, sí ha habido avances con todo esto de la Agenda 2030 y los ODS y los acuerdos de París y todo este movimiento que se ha hecho por una transición energética. Por supuesto que hay avances, sin embargo, pues son avances limitados, ¿no? Que nos dejan muy lejos de lo que realmente quisiéramos. Yo creo que no es tan, va a ser como, no creo que haya, no, o por lo menos no en el mediano plazo, o algún evento como catastrófico a nivel mundial en cuanto a las finanzas, quiero creerlo, pero tampoco, yo creo que va a seguir como que en esos avances con esos partecitos, eh, sin realmente una prosperidad verdadera, ¿no? Por ejemplo, en inversiones verdes, en la transición energética, en la cuestión esta, por ejemplo, del desarrollo económico, de la economía circular. Creo que va a haber avances, pero la verdad no como uno quisiera o desearía, o sobre todo sobre cómo es necesario, por las tendencias como se ha visto. O sea, de hecho el otro día hice un video al respecto. Si en los últimos años no se ha logrado hacer algún avance significativo, sino avances ahí como para irla pasando, pues menos en estos años que ya estamos cerca del 2030, ¿no? Si desde 2015 que se empezó como la Agenda 2030. Sí, no, sin duda hay retos y hay incertidumbres hacia el futuro y pues han habido avances parciales. Bueno, esta ha sido una conversación muy nutritiva, muy enriquecedora el día de hoy. Me da gusto poder platicar contigo. Y bueno, también me gustaría preguntarte, para quien te quiera contactar, quiera una consultoría, una asesoría, ¿cómo te encontramos? Sí, mira, tengo ahí mi página web, es en carolinanavarrete.com, que pueden visitarme, conocernos, ver cuáles son los servicios que ofrecemos en temas de cursos sobre sustentabilidad, asesoría a empresas, y también tenemos ahí la parte de asesoría en temas de finanzas personales, específicamente pensiones por retiro, y la parte también de la tienda, de los productos de la cosmética natural, ¿verdad? Y también pues estoy en YouTube como Carolina Navarrete, y en Facebook, en Instagram y en TikTok, en todas las redes sociales como Carolina Navarrete en el perfil ahí profesional. Bueno, pues ahí te vamos a poder encontrar. Pues Carolina, me da mucho gusto estar el día de hoy. Te agradezco mucho este tiempo. ¿Algo más que te gustaría agregar el día de hoy? Pues muchas gracias a ti y a todas las personas que te siguen, que te ven por el espacio y pues adelante, ¿no? Estamos
para apoyarnos mutuamente en todos estos temas de sustentabilidad que son tan importantes, pero que no sea solamente como ahorita lo dije en el discurso, sino que sea en la realidad. Bueno, Y pues la difusión es un punto importante, por lo menos, ¿no? Acá. pues muchas gracias, Carolina. Qué gusto saludarte y qué gusto platicar contigo el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Bye.